No todo el que sabe, sabe enseñar, ni todo el que enseña sabe. Hola, soy el profesor Roberto Martínez Balbuena. Con 28 años de enseñanza en la educación primaria, en escuelas unitarias y en escuelas de organización completa. Durante esta época de estos 28 años al servicio de la educación, nos hemos dado cuenta que hace falta un eslabón entre el preescolar y la educación primaria. ¿Por qué? Porque probablemente la vieja escuela tenía esa llave que podía manejar la educación y por eso obtuvieron buenos resultados en esa época, pero viene el cambio de educación por ahí de los años 70 y empiezan a haber cambios, empiezan a aparecer nuevos métodos, a copiar métodos de extranjeros, y eso nos conlleva a que nuestra educación empiece a padecer esos estragos. Empezaron a aparecer nuevos libros diferentes, no funcionaron. Volvieron a aparecer otros libros, aparecieron otros libros, tampoco funcionaron. Vuelven a aparecer otros libros donde al alumno de primer año se le ponen trabajos incomprensibles para él. ¿Por qué? Porque no conoce las letras, no conoce las sílabas, no conoce pues prácticamente nada. Viene con ciertos conocimientos del preescolar, pero no como para resolver ya estos problemas de lectura, de comprensión en los libros de primer grado. Simplemente le dicen que te explique el maestro, que el maestro le explique, que el maestro le haga ciertos trabajos, que el maestro, siempre el trabajo va a ser del maestro. Nunca le dejan el trabajo al niño. Y lo estamos viendo en esta época de pandemia, como los padres de familia les dejan el trabajo, y para muchos padres de familia, madres de familia, es fácil y hasta divertido, y han logrado avances en sus hijos. Pero un 95% de padres y madres de familia, para ellos está siendo un infierno esto. ¿Qué significa? Lo que decíamos en un principio: no todo el que sabe, sabe enseñar, ni todo el que enseña sabe. Esa es la gran diferencia. Para eso los maestros están preparados, tienen una carrera para saber enseñar. Y aún así en el magisterio hay buenos y malos maestros, todo el mundo lo sabe. Bueno, dentro de este contexto, nosotros como maestros de educación primaria en escuelas unitarias nos dimos cuenta, y de organización completa también, nos hemos dado cuenta que para la educación de los niños en México no es porque vengan de una ranchería, no es porque vengan de la capital del estado. Nos ha tocado atender a todo tipo de niños de una ranchería, de niños que vienen de escuelas de la capital del estado y vienen con el mismo problema. Entonces, el problema está dentro del sistema de educación. No está en los niños, ni en los maestros. Está en el diseño del sistema educativo. ¿Qué hemos hecho? Nos dimos cuenta de eso hace más de 20, 25 años. Nos dimos cuenta que había ahí, que faltaba ese eslabón entre el preescolar y la primaria. Nos dimos a la tarea de con nuestros alumnos ir estudiando psicológicamente qué es lo que pasa. En nuestros estudios en la UPN de la JUSCO, en psicología educativa, nos dieron algo de pauta para poder entender qué faltaba en los niños. Pues nos dimos cuenta que hay que unir. Nos formamos una especie de método entre la vieja escuela y los nuevos métodos, siempre apegados al método inductivo-deductivo. ¿Qué significa? El método inductivo-deductivo nos dice que vamos de lo fácil a lo difícil. Es el más apegado a la ley natural de la vida. Primero empiezas a gatear, luego empiezas a caminar y luego vas a correr. Igual en la educación. Primero le enseñamos al niño las letras, las 5 vocales, su sonido. Después nos vamos al abecedario, sus sonidos, su forma de las letras. Después nos vamos al método silábico, donde empiecen a unir sílabas. Posteriormente nos vamos a las palabras, que el niño empieza a formar palabras. Después oraciones o enunciados. Y posteriormente nos vamos a las pequeñas lecturas en versos, en frases cortas. Y ya que el niño domine todo esto, nos vamos a la lectura en prosa. Para eso, pues nos llevamos más de 20 años. Primero, mediante copias fotostáticas, hicimos una especie
de libro, no es prácticamente un libro, porque nosotros lo hacíamos artesanalmente hace 25 años. Tenemos estas, todavía las conservamos por ahí. Fueron copias fotostáticas que armábamos en forma de libro. Posteriormente le cambiamos la forma un poquito diferente, pero seguía manteniendo el mismo tipo, el mismo concepto de hacer que para el niño fueran divertidos estas lecturas cortas, donde el niño pudiera ejercitar su escritura y su lectura al mismo tiempo. Y lectura de comprensión, porque en esto las lecturas pequeñas le preguntábamos qué decía, qué dice la lectura, nos explicaba al niño para que viéramos qué era la lectura de comprensión. Posteriormente, los padres de familia nos decían que sus hijos tenían buenos resultados, y pues todo se sabe. Los otros padres de familia decían: maestro, yo quiero que mi niño le toque a usted en su grupo, pero yo no podía enseñar toda la vida primero ni segundo. A veces tenía quinto, a veces tenía sexto, cuarto, tercero. Incluso tenía cuarto, quinto, y me mandaban niños de primero, de segundo, para que yo les enseñara, aún teniendo quinto, sexto. Y pues únicamente le decíamos al director, si el director aceptaba, pues recibíamos en quinto, en sexto año a los niños chiquitos de primero, segundo, que no podían aprender. Y así, pues a pulso, nos ganamos el respeto y el reconocimiento de los padres. Ellos vieron que sus hijos aprendían. Fui una de las madres de familia del maestro Roberto Martínez Balbuena. Lo que yo quiero decirles es que gracias a ese maestro, que fue excelente persona, gracias a él mi hija ahorita ya se recibió de licenciatura en enfermería y le estoy muy agradecida. Yo doy fe ante todo el público y el Estado que el maestro Roberto Martínez Balbuena es buen maestro. Él enseñó a mis hijos y por eso estoy agradecido con él. Fui alumna del profesor Roberto Martínez Balbuena, fue un buen maestro, me enseñó muy bien. Y después tuve mis hijos y también fue maestro de mis hijos. Para mí era el mejor maestro que había en la escuela, era el mejor porque con él sí aprendían a leer y escribir. Y es muy buen maestro para mí, no tengo ninguna queja sobre él, nada que decir sobre él, al contrario, que era el mejor maestro que teníamos acá en Moralia. El maestro lo conozco muy bien, fue mi vecino. Fue maestro de mis hijas y ahora ha sido maestro de mis nietos. Conozco muy bien al maestro, ya durante 25 años tuvo todos mis hijos en la escuela y enseñándoles. Y para nosotros el maestro es lo máximo, buenísimo, el maestro para nosotros y para nuestros hijos. Y decía: maestro, pues véndame un libro de los que utiliza. Es que no, les decía yo, no es que no utilizo libros. Estos son copias fotostáticas que en la familia llegamos y los engargolamos con hilo y lo hacemos que parezca libro para que el niño lo vea como libro, pero en realidad no es un libro. Pues maestro, véndame uno, yo veo que mis niños o que sus niños sí aprenden con esos libros. Pues todo esto nos dio pauta a que investigáramos cómo se registra un libro, cómo se forma un libro, y tuvimos que ir a la SEP a solicitar el registro de derecho de autor. Tuvimos que ir a una imprenta para ver cómo se tramita un libro, o sea, todo un proceso hasta que obtuvimos este libro. Legalmente registrado, ya impreso en una imprenta, ya legalmente todo en orden. Obviamente que este libro ya está en forma, y es un libro ya en forma, registrado y fabricado ya en serie para la venta. Así es que todo este trabajo, hoy en esta época de pandemia, donde los padres de familia están pasando la etapa difícil con sus hijos, pues aquí tenemos el método o el material. Si algún padre se interesa en que sus hijos aprendan a leer y escribir, y ustedes apoyarlos en casa, y nosotros por medio de los medios electrónicos asesorarlos cómo se utiliza este libro, pues adelante, aquí lo tienen. Pueden contactarnos y nosotros los asesoramos en el proceso hasta que sus hijos aprendan a leer y escribir y a comprender principalmente. Esto está garantizado 100%, bajo devolución del dinero que usted pague si sus hijos no aprenden a leer y escribir. Eso sí, no se preocupe si sus niños son chiquitos o son grandes, tienen que aprender a leer, porque hemos tenido niños de sexto año que no saben ni poner ni su nombre, ni saben escribir su nombre, ni saben escribir la más mínima frase. Eso lo sabemos y no nos espantamos de eso. Por eso les decimos, de primero a sexto, usted quiere utilizar este libro, le va a funcionar. La garantía es que sus hijos aprendan a leer y a escribir.